los libros que quería comentarles desde hace un tiempo es La invención de la soledad, de Paul Auster. Auster es uno de los escritores contemporáneos norteamericanos que más trascendencia ha tenido. Algunos consideran que su trascendencia es mayor en Europa y en otras zonas geográficas y no tanto en Estados Unidos, pero ya yo comienzo a descreer un tanto de eso, que me parece un escritor ciertamente notable también, ¿no?, dentro del mercado norteamericano. Ahora, ¿por qué les quiero comentar sobre La invención de la soledad? Me parece el libro con el que en su momento conecté mucho mejor, ¿no? Después hubo otras novelas que francamente me causaron menor impresión, menor impacto, pero La invención de la soledad fue un libro importante, sobre todo por dos razones. Una, la figura del padre. La primera historia es la historia de su padre y la relación de Paul Auster con su padre. Y la segunda es eh, una especie de diario de escritura, ¿verdad? O sea, un libro de fragmentos con el que yo, bueno, conecté muy bien y he venido justamente empapándome de ese tipo de escritura fragmentaria y que al final navega, hurga en zonas particulares de la literatura, de la biblioteca, de las lecturas y de la escritura misma, ¿no? Entonces, La invención de la soledad fue el primer libro de prosa que publicó Paul Auster. Es un libro de 1982. La primera parte, que se llama Retrato del hombre invisible, es un libro que él escribió en 1979 a raíz de la muerte de su padre. Él cuenta que su padre era una persona bastante saludable, apenas tenía unos 60 y tantos años, jugaba tenis todos los días, y él dice que si hubiera habido una persona para la que él no concebía la muerte era justamente su padre, por las características que tenía, las características físicas. Pues bien, ese hombre un día se sentó en un sillón y bueno, ahí encontró la muerte, ¿no? Entonces, un par de meses después de haber fallecido, Paul comienza a lidiar con la memoria de su padre y comienza a escribir, ¿no? Es una, es una figura interesante, la de su padre. Él cuenta que su vida estuvo marcada por varios momentos y también por una característica psicológica eh, curiosa, si se quiere. Paul Auster dice que su padre era una persona que era muy querida y entendida por los otros, pero que en cambio era una persona incapaz de intimar con las personas que uno normalmente intimaría, que son la familia, que es la familia, los miembros de la familia, ¿no? De hecho, él venía de un divorcio, se había divorciado de la mamá de Paul Auster, y el recuerdo que él tiene de su padre es como una persona más bien distante, ¿no? O sea, le costaba mucho trabajo intimar con sus hijos, intimar con su esposa, ¿no? Sin embargo, cada vez que se encontraba con una persona, un vecino, un amigo, un ex colega, pues le hablaba maravillas de su padre, que tenía una personalidad muy abierta y muy franca, ¿no? Entonces, en esa especie de paisaje esquizo se movía, ¿no?, la figura de su padre. Era una persona que era dueña de algunos apartamentos o casas en zonas muy pobres, ¿no?, de New Jersey. Dice que el padre vivía justamente trabajando, recorriendo esos lugares. No era un dueño distante, sino que se pasaba casi todo el tiempo dándole vueltas a sus propiedades y continuamente esas propiedades eran vandalizadas, ¿no? Y que sin embargo el padre eh, le mostraba al hijo cómo lidiar con eso. Él dice que su hermana, por ejemplo, tuvo crisis nerviosas y su padre no tenía herramientas para lidiar con esas crisis de la hermana. El padre decía que era sencillamente que ella necesitaba trabajar, encontrarse, hacer su vida, encontrarse una pareja, ¿no?, y
que eso en definitiva se iba a arreglar. Y él veía ahí, ¿no?, una característica particular de su padre, ¿no? Y lo otro era que su vida había estado marcada por un suceso también que había pasado en la familia, y es que la abuela de Paul había asesinado de un disparo a su marido, a su abuelo, por asuntos de supuestas infidelidades, ¿no? Y que ese suceso había marcado también a la familia, pero con un manto de silencio. Él, en entrevistas posteriores que he podido leer, sobre todo gracias a este volumen, que son entrevistas con Paul Auster de Ivy Siegenfeld, que es un académico o una académica danesa, ¿no? Él recuerda que la gente le tenía pánico a la abuela, un ser con el que era muy difícil intimar, y que todos los nietos le temían a aquella persona, y que él piensa que de alguna manera su padre creció, ¿no?, bajo esa sombra, ¿no? Hay algunos pasajes memorables, por ejemplo, este mismo es uno de esta primera parte, donde él dice: poco a poco comienzo a comprender el absurdo de la tarea que he emprendido. Tengo la sensación de que intento llegar a algún sitio como si supiera lo que quiero decir, pero cuanto más avanzo, más me doy cuenta de que el camino hacia mi objetivo no existe. Tengo que inventar la ruta a cada paso, y eso hace que nunca esté seguro de dónde me encuentro. Tengo la impresión de que me muevo en círculos, de que vuelvo constantemente atrás, o de que voy en varias direcciones a la vez. Incluso cuando consigo avanzar un poco, no estoy muy seguro de hacerlo en el rumbo correcto. El hecho de que uno vague por el desierto no quiere decir que necesariamente haya una tierra prometida. Porque continuamente Paul hace una revisión hacia adentro, ¿no?, no solamente de su personalidad, sino de ese forcejeo con la escritura, ¿no? Y me parece que uno de los momentos más altos de la carrera escritural de Auster sería justamente este libro, ¿no? La segunda parte ya es otra cosa, y él mismo reconoce que son dos libros completamente independientes. Él no tenía ninguna intención de verlos conectados, sencillamente salieron en un solo volumen por un asunto muy fortuito. Él publicó esos libros con la casa editorial de un amigo que no tenía mucho dinero para publicar los dos libros independientes, los puso en un solo volumen. Esa es la única razón por la que estos dos textos están juntos, ¿verdad? Porque te puedes romper la cabeza buscando nexos, puntos en contacto. Por supuesto que la figura del padre va a aparecer por aquí o en otro pasaje que él cita, pero en realidad no son dos libros que estén interconectados. Él decía que él había tenido un bloqueo de escritura con la segunda parte, que se llama El libro de la memoria, y que en un viaje a San Francisco descubrió que justamente lo que necesitaba era desprenderse un poco de la primera persona, y por eso él crea el personaje de A, ¿no? Sería de Auster, y comienza a narrar en tercera persona, ¿no? Y no es más que el escritor encerrado en su pequeño apartamento de Nueva York, de la calle Varick, donde está ahí todo el tiempo entre lecturas, buscando formas de ganarse la vida con la escritura, lidiando con la escritura y con el bloqueo, ¿no? Y esa reflexión sobre la escritura y sobre el lenguaje pues lo lleva a escribir este libro, que me parece fascinante. Está lleno de pasajes, no solamente de esos días en New York, sino también de sus lecturas, de pasajes muy, muy interesantes sobre Marina Tsvetaeva, que él estaba leyendo en ese momento, traducciones que estaba haciendo de Mallarmé, ¿no?, también, y son hay reflexiones sobre la escritura, desde luego, un encuentro con Francis Ponch, el poeta francés, durante una visita allí a New York, ¿no? Recuerden que en los años 70 él estaba casado con la escritora Lydia Davis. Se divorcia justamente más o menos en el proceso en el que muere su padre. Él se está divorciando de Lydia Davis, y posteriormente se une
a Siri Husband, la otra escritora, ¿no? Que es su actual compañera en la vida, ¿no? Y bueno, de alguna manera el personaje de su mujer aparece y desaparece en su escritura, ¿no? Hay algún fragmento por acá en el que podría leerle, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, el libro de la memoria, volumen 6, ¿no? Dice, le parece extraordinario, incluso en la ordinaria realidad de la experiencia, tener los pies sobre la tierra. Sentir cómo sus pulmones se contraen y se expanden con el aire que respira. Saber que si pone un pie frente al otro, será capaz de caminar desde donde está hacia donde quiere ir. Le parece extraordinario que algunas mañanas, poco después de despertar, cuando se agacha para atarse los cordones, lo inunde una dicha tan intensa, una felicidad tan natural y armoniosamente a tono con el mundo, que le permite sentirse vivo en el presente, un presente que lo rodea y lo impregna, que llega hasta él con la súbita y abrumadora conciencia de que está vivo. La felicidad que descubre en sí mismo en esos momentos es extraordinaria, y aunque no lo sea, él la encuentra extraordinaria, ¿no? Y de alguna manera esa realidad zigzagueante entre lo extraordinario y lo que no lo es, ¿no? Forma la fibra, ¿no? Más íntima de la invención de la soledad, ¿no? Un libro al que yo vuelvo de vez en cuando porque contiene el tono y la reflexión sobre la escritura que muchas veces me obliga a reflexionar justamente sobre la propia obra, ¿no? No es una edición muy cuidada, ni mucho menos. La que ven es la edición de Compactos Anagrama. La traducción no es que esté mal, pero tampoco invita demasiado. Y el libro tiene algunas erratas por ahí, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que no fue precisamente una edición de las más cuidadas de Anagrama, ¿no? Fue un libro que salió en 1994 por primera vez en español, y esta es la 16ª edición del año 2007. Quizás en estas ediciones nuevas de recuperación de textos ya publicados que está haciendo Anagrama, pues aparezca por ahí de nuevo la invención de la soledad con algún que otro arreglo, ¿no? Así que me parece un magnífico libro para introducirse en el particular mundo novelístico y de autoficción, si se quiere, de Paul Auster. Y como siempre, una recomendación nuestra para estos días de confinamiento, si es que todavía existe el confinamiento. Muchísimas gracias, nos volveremos a encontrar.